Bueno, está en línea la doctora Raquel Slotolow, ex juez en lo correccional del Departamento Judicial de Zárate Campana y ella es miembro de Usina de Justicia. Raquel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Un Bueno, saludo para los oyentes. gracias, muy amable. Aquí estamos en una nueva ronda que quizás porque la memoria nunca es completa, algunos ubicaban o colocaban la movilización de los vecinos de Ramos Mejía haciendo una suerte de punto de conexión con aquella conmoción que provocó en la Argentina el asesinato de Alex Bloomberg. Yo comentaba ayer que a mí me llevó a otros lugares, ¿no? A lo que pasó en su momento en la fuerte discusión que hubo cuando el ingeniero Santos, este, de dos certeros tiros, se llevó la vida de dos jóvenes que le habían robado un pasacassette, que era el pasacassette número 12 que le robaban. Sí, Y son hechos que van marcando el comportamiento social, que van generando en los grupos humanos distintas reacciones. Y todas estas reacciones son en realidad un pedido de socorro desesperado para que el Estado se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, o sea, la seguridad de los ciudadanos, que podamos vivir tranquilos, que podamos trabajar, que podamos salir a la calle, que no tengamos miedo, y estamos muy lejos de todo esto. usted en su artículo que fue publicado ayer dice la génesis de la impunidad en la Argentina, el abolicionismo penal. Sí, bueno, realmente ha generado muchos sufrimientos a los ciudadanos el pensar en que el que comete un delito es una víctima de la sociedad, cuando en realidad lo que tenemos que pensar es quién es realmente la víctima y quién es el victimario. El victimario es el que comete un delito al margen de la ley, y la víctima es el que lo sufre, es el que lo padece, sin haber cometido ningún acto reprochable. Bueno, ahora en esa línea, en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que usted entiende desde toda su experiencia concreta que se debe hacer en el marco legal para cambiar en la República Argentina? Porque yo siempre digo, habría que tener una mirada desde la antropología, ¿no? La mayor parte de estos son predadores, buscan la víctima. No es casualidad que los denominados motochorros en general elijan mujeres o personas mayores. Siempre van sobre la hipótesis del más débil para cometer sus delitos. Y en Una el, gran cobardía, una, porque les resulta mucho más fácil el cometer el delito cuando la víctima es una víctima débil, desde ya. bien, Lo que usted me está preguntando me lleva a pensar en qué falló la sociedad, de qué manera nosotros los ciudadanos honestos, podemos resguardarnos si el Estado no nos resguarda. no, bueno, es obvio que se empuja a la gente a una sensación de todo o nada, de defensa propia, y de hecho los vecinos, el ciudadano a pie, cuando en esa idea de abandono del Estado incurre en la defensa propia, después ahí sí le cae todo el sistema penal encima con un rigor que en general se siente no cae sobre los criminales, ¿no? Desde ya, pero lo primero que tenemos que hacer no es cambiar, sino cumplir. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Los jueces, el Estado, todos los operadores del sistema, desde la policía en adelante, que está sin personal, sin elementos, los dejan sin armas, no está de acuerdo con la utilización de la taser, que sería una herramienta más dentro de la posibilidad de protección de los ciudadanos en determinados casos, la posibilidad que los policías estén entrenados, que estén capacitados y que la justicia cumpla con su misión y con su función, que es la función de aplicación de la ley. Cuando el Código Penal dice esta conducta no la queremos para la sociedad, ahí la justicia, los fiscales, son los que deben decir, bueno, en este caso se infringió la ley, hay que cumplir con la ley, no liberar presos que vuelven al nido de la sociedad a seguir cometiendo delitos, sino cumplir con lo que dice la ley.
si tiene que estar detenido, que haya más cárceles eventualmente, no liberación de personas con cualquier excusa. Bueno, esto en líneas generales ha sido una constante con un ejercicio realmente muy amplio de encontrar discursividades para justificar libertades, ¿no? Exactamente. Entonces, si nosotros volvemos a un orden que debe cumplirse, lo primero que tenemos que hacer es abrir los códigos y mirar qué es lo que dice el código. También tenemos una justicia agotada, extenuada, sin elementos, específicamente la provincia de Buenos Aires, en la cual trabajé 30 años, no tiene elementos. No puede ser que un fiscal como el doctor Medone tenga en este momento una seguidilla de homicidios, no solamente el del kiosquero, está el de este hombre René Mendoza, me parece que se llamaba, Sí. que lo mataron de una manera brutal por organizar una reunión para evitar el tema del narcomenudeo. No se puede trabajar de esta manera. Los sistemas están débiles, no tienen la estructura necesaria para poder enfrentar estas investigaciones. Sí, bueno, de hecho, digamos, las cosas que se han visto, ¿no? Pero además usted fíjese que hay un fraude sistemático. Yo fui de los que plantearon que no entendía cómo desde la legislatura de la provincia no se hizo nada cuando vecinos del común pusieron de relieve que con los mismos patrulleros, 20, 30, Kicillof y Berni hacían presentaciones de renovación de la flota de patrulleros, llevaban los mismos de un lado al otro, es decir, consiguieron fondos excepcionales para reequipar la policía. Y la primera pregunta es, ¿a dónde fueron los fondos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien ficcione una incorporación de patrulleros y esto pase como si fuera un dato más de la vida de los argentinos, ¿no? Los patrulleros son necesarios permanentemente. Nunca contamos con patrulleros. Yo nunca conté con patrulleros más allá de una cuestión muy puntual o de un expediente sumamente puntual. Los jueces tampoco cuentan con elementos. Tampoco se puede adjudicar a la justicia una responsabilidad que es compartida con la gobernación, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Que uno nunca tiene elementos, siempre tiene que estar pidiendo específicamente para poder cumplir con su deber. No tenemos los elementos necesarios. Nunca hubo elementos necesarios en la provincia de Buenos Aires. Yo entré a trabajar en el Departamento Judicial Zárate Campana en 1988. Nunca hubo. Sí, sí. Entonces, todo esto es lo que vamos viendo y lo que el ciudadano va viendo día a día cuando se le arranca un familiar y cuando se siente desprotegido, no tiene un abogado a quien recurrir. Lo repetimos siempre desde Usina de Justicia. El imputado va a tener adjudicado un defensor oficial si es que no tiene un abogado particular a su costa. En cambio, la víctima no. La víctima está absolutamente desamparada y es aquella que sufre la comisión de un delito en el que nunca quiso estar, evidentemente. Y de un minuto al otro su vida cambió. Su vida, hay que juntar los pedazos para poder seguir adelante y buscar justicia, poder entender qué significa un juicio, cuál es la función de un fiscal, qué significa esto, a qué me están convocando, qué tengo que decir. Bueno, esa es la tarea que hacemos en Usina de Justicia, reemplazando la ausencia del Estado. Porque que exista una usina de justicia y que existan voluntarios, víctimas o profesionales, como en el caso nuestro, significa que el Estado no está cumpliendo con su tarea. Hay un vacío que es el que tratamos de acompañar desde Usina de Justicia. Sí, sí, bueno, evidentemente cuando la sociedad civil, digamos, tiene que comenzar a generar sus propios instrumentos, es porque exactamente, es lo que usted está diciendo, es generar sus propios instrumentos. Sí. O sea, yo trabajé 43 años en la justicia y cuando me jubilé y empecé a participar como miembro de Usina de Justicia, me encontré realmente con un panorama absolutamente desolador que desde detrás de mi escritorio se veía tangencialmente.
se veía diferente, Claro. lo veíamos con empatía, pero todo lo que significa el proceso penal está siempre dando vueltas alrededor del imputado y de sus derechos, cosas que son correctas desde ya. Sí, Siempre sí, sí. están las garantías, las bien entendidas, las sanas y las saludables, las garantías constitucionales del debido proceso, del derecho de defensa, pero esto no significa eliminar el Código Penal, eliminar el derecho penal, eliminar las cárceles, porque esto no genera buenas soluciones. Yo le preguntaría a sus oyentes si esto tiene un buen corolario. No, esto lo único que hace es desamparar día a día a cada ciudadano. Esto no está funcionando. La llamada resocialización evidentemente ha sido un fracaso, porque si un condenado que cumplió su pena sale e inmediatamente vuelve a retomar el camino del delito, es evidente que no hubo resocialización. Es evidente que no comprendió el daño que causó con la comisión del delito. Que lo único que busca es decir, a ver de qué manera puedo zafar, digamos, de la mano de la ley. Pero su camino va a continuar en el delito. Son honrosas las excepciones de aquel que toma conciencia del daño que causó a través de la comisión del delito, que arrebató una vida, que robó, lastimó, asustó, porque aquel que ha sufrido un delito, a partir de ahí, su vida no es la misma, aunque no le hayan matado a un familiar o arrebatado a un familiar, su vida no es la misma. Es imposible que lo sea, porque justamente como nos quedamos en la crónica policial y como no hay estudios serios, si se pudiera tener una mirada a fondo sobre lo que es el daño colateral que provoca el delito, ¿no? Lo que Exactamente. le va, claro, es Hay enorme. un cambio absoluto en la vida, en la tranquilidad, la sensación de angustia, la gente que no puede dormir, el que cambia la rutina, y eso no hablemos de los delitos de las redes, del robo de identidad, del cual yo misma fui víctima, que de golpe empiezan a pretender estafar a nuestros contactos en un teléfono. O sea, el ciudadano está permanentemente en alerta, cuidándose, porque se tiene que cuidar solo. Este es el punto. Nos tenemos que cuidar solos. Y no podemos nunca caer en la justicia por mano propia, porque es el Estado el que tiene que protegernos, no nosotros mismos. Nosotros podemos estar en alerta, podemos cuidarnos, podemos hablar con los vecinos, pero no podemos reemplazar al Estado en nuestra protección o en la protección de nuestros hijos, en el deseo de la gente, bueno, quiero proteger a mi hijo que se vaya del país. Es muy triste. Bueno, yo creo que es uno de los datos más duros realmente de lo que nos ocurre culturalmente. Es decir, las familias, los padres, las madres que le dicen vos estudiá, prepárate y andate. Es un punto tremendo, absolutamente. Porque además tremendo y tampoco se valora el mérito, Entonces, a ver, ¿cómo vemos a la persona que está al margen de la ley? ¿Cómo nos manejamos con la persona que está al margen de la ley? Tiene que haber un equilibrio en la balanza. No puede ser que sea lo mismo ser una persona honesta, que trabaja y que busca un camino en su vida, que aquel que está cada mañana viendo a quién le puede sacar, a quién le puede robar. Yo tengo derecho a matar. ¿De dónde salen las armas? Les pregunto, que nos preguntemos la ciudadanía, ¿cómo puede ser que todos estén armados y nadie nos preguntemos de dónde salen estas armas? ¿Qué pasa con el tráfico ilegal de armas en la República Argentina? Leyes tenemos, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las armas? ¿Nos preguntamos esto? ¿Cómo puede ser que una criatura tenga armas? ¿De dónde la sacaron? ¿Algún fiscal preguntó de dónde sacó el arma? Cuando yo entré a trabajar preguntábamos quién le dio el arma. Hoy ya no se pregunta más. Hoy es tenencia de arma ilegal, punto. Nadie pregunta de dónde salió el arma. Y las armas estas son las que nos quitan la vida a nosotros y a nuestros seres queridos. ¿De dónde salen?
realmente se secuestran y se eliminan o vuelven al mercado ilegal? Bueno, Son muchas las preguntas que nos tenemos que hacer los ciudadanos de a pie. sin ninguna duda. Raquel, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, la doctora Raquel Slótolo integra Usina de Justicia.